Hola, buenas. Somos el grupo 17 y en este vídeo vamos a hablar sobre la curvatura geodésica. Para comenzar, explicaré brevemente lo que es la curvatura geodésica. Pero antes debemos tener en cuenta que podemos hallar la curvatura de cualquier curva de distintas maneras. Por un lado, si nos situásemos en el plano R3 y estuviésemos observando la curva desde el origen de coordenadas de una referencia cartesiana, lo que apreciaríamos sería la curvatura total. Sin embargo, si esta curva estuviese contenida en una superficie, también podríamos estudiar la curvatura desde un ámbito más local, observándola desde la propia superficie. Y gracias a esto podemos hacer una relación entre curvatura total y la curvatura que observamos desde dichas. Para hallar esta relación, separaremos la curvatura en dos componentes, según distintos planos. Por un lado estará el plano tangente a la superficie y por otro lado el plano perpendicular a la misma. La componente de la curvatura geodésica será aquella que se encuentre sobre el plano tangente, mientras que la componente normal se encontrará sobre el plano perpendicular a la superficie. De esta manera podemos crear una relación entre la curvatura total y las curvaturas geodésicas y normal. Y esta relación será la misma que cumple el teorema de Pitágoras para los lados de un triángulo rectángulo. El cuadrado de la curvatura total será igual a la suma de los cuadrados de la curvatura geodésica y normal. De esta manera podemos observar que si conocemos el ángulo de la normal de la superficie con la normal de la curva, podremos calcular tanto la curvatura geodésica como la curvatura normal mediante trigonometría. Este concepto aparentemente muy teórico de descripción de curvas sobre superficies es un concepto ya conocido por muchos en el ámbito de la física. Cualquier persona con un conocimiento mínimo de cinemática o dinámica sabría relacionar esta definición de descomposición de la curva total con las descomposiciones de aceleración en un movimiento sobre una curva. Cuando estudiamos la aceleración de una trayectoria que no es rectilínea, habitualmente la descomponemos según sus componentes tangencial y normal a la trayectoria. La componente tangencial se halla derivando la expresión de la velocidad en función del tiempo, mientras que para la aceleración normal se suele emplear una fórmula que relaciona el cuadrado del radio de la curvatura de trayectoria del punto en cuestión con la velocidad de este. Sin embargo, si sabemos que el punto que estamos estudiando se mueve sobre una superficie, podemos realizar el análisis de geometría diferencial de superficies, haciendo la descomposición del movimiento en cada punto de la curva en curvatura normal y curvatura geodésica, siendo estas las componentes normal y tangencial de la aceleración respectivamente. De esta manera, si hallamos las curvaturas normal y geodésica, podríamos llegar a una expresión vectoral intrínseca de la curva, como esta, donde t es el vector tangente a la curva y n es el vector normal a la superficie. Para calcular las curvaturas simplemente tendríamos que conocer los vectores normales a la curva y superficie, así como el ángulo que forman. Al pensar en la curvatura geodésica de una curva en una superficie se nos puede ocurrir la idea intuitiva de relacionarlo con las distintas formas de recorrerla. De esta idea podemos derivar a la geodésica. Las geodésicas de una superficie son las líneas más rectas posibles, es decir, con menor curvatura, fijado en un punto y una dirección dada sobre dicha superficie. También podríamos decir que una línea geodésica es la curva de menor longitud posible que una o dos puntos de la superficie, estando contenida en esta. Obviamente muy anterior al análisis de la geometría diferencial de superficies, pero no por ello desencaminado, Aristóteles propuso por primera vez la geodesia, término griego que designó para el estudio de las dimensiones y la forma del planeta Tierra. En el sentido original, la geodesia buscaba el camino más corto entre dos puntos de la Tierra, dando nombre así al objeto de estudio de este vídeo. Pero volviendo al cálculo sobre curvas. Como ya hemos comentado antes, una línea geodésica se define como la línea de longitud mínima que une dos puntos en una superficie dada que está contenida en dicha superficie. A continuación, procedemos a explicar las ecuaciones de Euler-Lagrange para trazar líneas geodésicas entre dos puntos sobre una misma superficie. Supongamos una superficie con unas ecuaciones paramétricas como se muestran en pantalla, de parámetros u y v. A lo largo de la asignatura hemos aprendido que la longitud de la línea que une dos puntos a y b y que está contenida en dicha superficie se puede calcular como la integral de a b de la raíz de los cuadrados de las derivadas de dichas ecuaciones paramétricas. Esto lo podemos sustituir de la forma mostrada en pantalla para tener una integral más cómoda.
tomando q igual a 0 y el resto de variables como funciones de u, la función integrando f de u v' no depende de v, por lo que la ecuación de Euler-Lagrange se escribirá como. De esta manera, empleando el cálculo de variaciones, hemos determinado la curva que pasa por los puntos A y B contenida en dicha superficie y cuya longitud es mínima. Las ecuaciones demostradas en los apartados anteriores las vamos a aplicar al caso particular de una superficie esférica. La ecuación de una superficie esférica de radio r viene dada por tres parámetros: r, phi y θ. X es igual a r coseno de phi por seno de θ, y es igual a r seno de phi por seno de θ. Z es igual a r por coseno de θ. Como podemos observar en la figura, lo que corresponde a cada valor. Para esta superficie, u es phi y v es θ. Para hallar la longitud de curva de una superficie esférica tendremos que hallar el jacobiano de sus derivadas parciales. Y observando el resultado de cada una, nos queda que la longitud de una superficie esférica entre dos puntos es igual a r, la integral de b a a, por la raíz del seno cuadrado de θ más la derivada parcial de θ respecto de phi al cuadrado. Todo ello multiplicado por el diferencial de phi. Si estuviésemos en el segundo caso, en el que u es igual a phi y v es igual a θ, nos quedaría la integral de phi que depende de los siguientes parámetros que vemos por pantalla. Y resolviéndola por los siguientes pasos, obtenemos la ecuación del plano que pasa por dos puntos y el origen. Su intersección con la superficie esférica de radio r es una circunferencia máxima. Y aplicando equivalencias trigonométricas y despejando, nos quedarían las siguientes conclusiones de esta integral que vemos por pantalla. De esférica nos quedarían las siguientes ecuaciones. Ahora, si determinásemos la ecuación del plano que pasa por el origen y los puntos P1 y P2 determinados, nos quedarían estas ecuaciones. Para trazar la circunferencia máxima, en la ecuación del plano sustituimos x y z en coordenadas polares de radio R1, quedándonos las siguientes ecuaciones. A continuación, si diésemos valores a phi entre 0 y 2π, obtendremos el ángulo θ. Dibujamos el punto de coordenadas phi θ. Unimos los puntos para trazar la circunferencia máxima que pasa por los puntos P1 y P2. Por ejemplo, P1 podría ser phi igual a 0, θ igual a pi cuartos. O un punto P2 que sea phi igual a pi medios y θ igual a pi medios. A continuación, en una figura vemos los dos puntos en color azul. El plano que pasa por los dos puntos y el origen y su intersección con la superficie esférica de radio unidad, línea gruesa de color rojo. Eliminaremos el plano y dibujaremos los puntos P1 y P2 y la circunferencia que pasa por dichos puntos. Los están en el ecuador, entonces θ es igual a pi medios. Otro caso particular, por ejemplo, es cuando se produce cuando los puntos P1 y P2 están alineados con el origen. P1 y P2 entonces son antípodas. Entonces lo que ocurriría es que hay infinitas circunferencias máximas que pasan por los dos puntos. Viendo la figura que vemos, tenemos el radio R y dos puntos. Los vectores que unen el origen con los dos puntos P1 y P2 de la superficie esférica son los siguientes. El producto de estos dos vectores nos daría el coseno del ángulo que forman. Conocido el ángulo que forman, la longitud del arco sería S,